Bienvenidas, damas, bienvenidos, caballeros, a una entrega más de El Mausoleo de los Horrores. La frase "sobre aviso no hay engaño", claro que la hemos escuchado muchas veces, en cualquier aspecto que se le venga a la mente. Nos hemos arriesgado a hacer algo de lo que quizás nos habían advertido que podía salir algo mal de esa decisión. Elegimos continuar y bueno, nos ha pasado lo que nos habían dicho que podía pasar. Lo que escucharemos en esta ocasión es un caso que nos habla precisamente de lo que les acabo de comentar. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Alajuela, Costa Rica. Una persona que prefiere solo lo llamemos Humberto nos cuenta esto. Hoy quiero contarles algo que me acompaña desde hace muchos años. Comenzó indirectamente, pero ahora es distinto. Todo fue empeorando. Para no adelantarme, quiero comenzar contándoles que conocí a quien hoy es mi esposa, por allá del año 2008. La conocí aquí en el distrito de Alajuela. Ella trabajaba en una tienda y yo, pues, era proveedor. Nos fuimos conociendo poco a poco, comenzamos a salir, duramos un buen tiempo siendo novios, unos 4 años, cuando le propuse, porque nos estaba yendo mejor económicamente, comenzar a vivir juntos. Para ese entonces yo conocía mucho de su vida. Me había contado cosas de su infancia y adolescencia. Ella y yo, cuando nos conocimos, teníamos 21 y 22 años. Sabía que gran parte de su familia vivía en Sabanilla, a las afueras de Alajuela, en un lugar que a día de hoy es muy bonito. Hay casas con grandes terrenos, bonitas también, pero que hace muchos años era una comunidad de campos abiertos. Aún los hay, pero son diferentes. Hay mucho monte porque están cerca de los cerros. Y allá, saliendo de las calles, precisamente a las faldas de los cerros, vive su familia. Conozco la zona, pero incluso a día de hoy nunca conocí a su familia en persona. Ya les iré contando. Cuando le planteé la idea de vivir juntos, a ella la verdad es que le cambió la cara. Ella desde siempre ha tenido una personalidad increíble, muy entusiasmada, pero sí me daba cuenta de que cuando hablábamos de planes a futuro, le cambiaba la expresión. Sinceramente, yo siempre creí que era porque no quería, que solo nos veía como novios y ya está. A lo mejor algo no le gustaba de mí, a largo plazo vaya, y ahí estaba, haciéndome 1000 ideas de esas como toda persona ansiosa, ya que ella evadía el tema y yo me inventaba estas cosas en mi cabeza. Hasta que un día, cuando volví a sacar ese tema de vivir juntos, ella me dijo la verdad. Hay una razón por la que no es que no quiera. Bueno, tampoco quiero, si te soy sincera, pero tampoco puedo presentarte a mi familia, o al menos tenerla cerca. Y es que si vivimos juntos, mi familia es de llamarme frecuentemente. Yo no los veo, pero se van a enterar y me van a buscar hasta debajo de las piedras y la vas a tener que conocer. Y eso es lo que no quiero. Yo le comenté que no había problema. Soy una persona respetuosa, pero tampoco me iba a dejar, no sé, intimidar, que me falten al respeto si es que ella se refería a que era de esas familias que hacen comentarios fuera de lugar. Y todo esto se lo comenté. Pero ella me dijo que no era eso, que era lo de menos. Me acuerdo que esa tarde fuimos a mi casa para hablar sobre esto, que se sinceró conmigo y me contó una parte de su vida que había estado guardando, y que de todo esto parte también mi relato. Mira, Humberto, todo lo que te voy a contar no me representa a mí. No estoy de acuerdo en nada de lo que hace o hizo mi familia. Yo no estoy en contacto con ellos, pero de alguna forma siempre encuentran mi número telefónico, mi dirección, y aunque tengo años que no hablo con ellos en persona, mis vecinas me han dicho que han venido a buscarme familiares. Gracias a Dios yo nunca estoy cuando llegan.
Hay cosas de las que te voy a contar que a mí no me quedan claras. No sé qué pasó realmente con toda la familia, pero sí sé que no es bueno que vivamos juntos. No es por otro motivo, es que, verás, mi bisabuela, ella fue el problema. Toda mi familia es de Sabanilla, y yo no conocí a mis bisabuelos. Todo esto me lo contaban mis papás, quienes fueron los que me ayudaron a salir de ahí. Ellos me contaron, no una, sino varias veces, todo esto, empezando por decirme que nunca les aceptara trabajo a mis abuelos, a mis tías, a nadie en la familia. Porque hace muchos años mi bisabuela, cuando falleció mi bisabuelo, ella cambió mucho. Dicen mis papás que era irreconocible. Todos pensaban lo obvio, que era porque mi bisabuelo ya no estaba, que le había afectado el que falleciera y que eso terminó mermándole la salud mental sobre todo. Ella adelgazó mucho, ya nunca estaba en casa, y dice mi papá, ya que él mismo la escuchó varias veces, hablaba sola en las noches, muy seguido, siempre afuera de la casa, que mi padre se asomaba por las ventanas y ahí estaba ella, hablándole a la nada, no había nadie más con ella, que mis abuelos se daban cuenta de esto y metían a mi papá. Nunca dejaban que viera a su abuela hablando sola y tampoco le explicaban algo, solo lo alejaban. Nadie sabía qué estaba haciendo mi bisabuela, solo se salía siempre de la casa. Llegaba muy tarde y que se ponía agresiva cuando alguien le pedía explicaciones o que le pedían que no se anduviera saliendo. En verdad, decía mi papá que era una fuerza increíble con la que forcejeaban con ella, no podían. Llegó a empujar a mis abuelos, a tirar a mis tíos. Dice papá que hasta los ojos le cambiaron. Ya no era ella, que había ocasiones donde ella ya no hablaba. Se les quedaba viendo a mis tíos, a mis papás, a mis abuelos, bien feo, fijamente, y sacaba la lengua como serpiente de repente, que la tenía toda mordida. Siempre tenía los ojos dilatados y hacía un ruido bien extraño. Decía mi papá que era como un ye, ye. Así, varias veces. Es lo único que decía. Nadie sabía qué estaba pasando. Así transcurrieron varios meses, hasta que en una ocasión, mi bisabuela una vez salió y ya no regresó. La buscaron un montón de veces, y aquí no sabe mi papá si tuvo algo que ver todo lo que se vino después, porque mis tíos eran quienes decían más que qué bueno, así ya no tendrían que batallar con ella y cosas así. Lo que obviamente a mi papá y a mis abuelos no les parecía. Entre esos días que la anduvieron buscando, yo no te culpo, Humberto, si no me crees, pero esto a mí me lo juró mi papá. La encontraron allá, un poco arriba del cerro, donde siempre la veían ir caminando. Es algo grotesco, pero es lo que pasó. Hallaron sus zapatos acomodados, uno al lado del otro, al costado de un sendero por donde caminaba la gente. También muchos dientes que asumieron eran de ella porque ella tenía coronas puestas, estos dientes que son postizos, y piel, muchos pedazos de piel, metidos en los zapatos, que decía mi familia que parecía como la piel de los brazos, mucha, y un collar que siempre traía, era todo. Cuando mi papá me contó esto por primera vez, sí batallé para creerle. No podía pasar algo así, no tenía sentido el cómo estaban sus cosas, su piel sobre todo. Y una señora de por ahí, de Sabanillas, fue a visitar a mis abuelos. Ella les dijo, mi papá escuchó esto, escondiéndose. Luego mis abuelos ya se lo contaron a mis tíos y a mi papá, que mi bisabuela andaba haciendo cosas muy raras en el cerro. No era bruja ni nada de eso. La señora que les contó esto sí tenía fama de ser, pero a nadie le constaba. Igual ese no era el tema. Pero que ella,
Les dijo que se cuidaran mucho, que tampoco sabía exactamente qué andaba haciendo mi bisabuela allá, pero algo les había dejado por pagar a la familia. Papá comenzó a sospechar que algo tenía que ver con un pequeño negocio de mi bisabuelo. Cuando mi bisabuela desapareció, le empezó a ir exageradamente bien a ese negocio. Eran varias tiendas, pero comenzaban a buscar los proveedores que antes nunca les habían ofrecido un buen trato. La gente comenzó a comprar de golpe en una tienda que tenían por allá, y luego comenzaron a poner más tiendas fuera de Sabanilla. Pero esto era a las manos de mis abuelos y mis tíos. A esto es a lo que se refería mi papá cuando me decía que nunca les aceptara trabajo, que no me relacionara con ellos ni con mis abuelos, y mis papás siempre me mantenían alejada de ellos. Comencé a crecer y me insistían en que pensara mejor venirme ya sea a la capital o aquí a Alajuela. Y eso hice. Cuando pude me vine para acá. Mis papás me enviaron con mucho dinero porque ellos también estaban trabajando en las tiendas de mi familia. Y por eso pude conseguir dónde rentar. Conseguí empleo después y ya he estado por mi cuenta completamente. Humberto, allá pasaban muchas cosas sin explicación. A mis tíos siempre los asustaban. Le decían a mis abuelos que los sacaban de la cama a mitad de la noche, que algo los jalaba y que los dejaban hasta la sala, que ellos mismos veían que no era nadie, pero algo los llevaba agarrados de las piernas hasta la sala. Luego mi papá me dijo que a ellos también los habían estado asustando. Y mi abuelo falleció de un infarto hace años por esto. Dice mi abuela que algo los espantó durante la tarde, cuando estaban solos, y que mi abuelo solo alcanzó a gritarle a ella que se fueran de la casa. Cuando mi abuela lo encontró ya era tarde, no pudieron atenderlo, pero él ya les había dicho a los demás que también estaba viendo cosas en la casa, muy feas. Eran cosas agresivas porque les rompían los platos en la espalda, les arrojaban cubiertos, los tocaban, los rasguñaban o de plano los empujaban. Y a mí, te soy sincera, en esa casa nunca me tocó ver nada, pero sí escuchaba los gritos de mi familia. Yo creí que yéndome de esa casa se arreglaría, pero no puedo vivir contigo porque no te quiero arrastrar a esto. A mí también me comenzaron a pasar muchas cosas. Y yo creo que fue, quizás, si busco una relación de todo esto, porque el dinero que me dieron mis papás para venir para acá era fruto del trabajo de esa tienda, del que mis papás me dijeron que nunca les aceptara. Solo que ellos no saben lo que me pasa. Mi novia me terminó de contar todo. Me dijo todas las cosas que le estaban pasando en su casa. Y no es necesario que les cuente aún qué tanto le pasaba porque también lo comencé a vivir en carne propia. Así que les voy a seguir contando. Aún así yo insistí. Le dije que había muchas maneras de limpiar eso, purificar la casa, que sería algo nuevo para ella, que podíamos buscar muchas maneras, y es que en verdad siempre me interesó estar con ella, a pesar de todo. Ella terminó aceptando. También quería, pero sí lo veía muy resistente por todo lo que me contó. Pero se mudó. Estuvimos acomodando la casa por una semana hasta que lo primero que noté, luego de que hiciéramos la despensa, llegamos en la noche, acomodamos las cosas y todo lo que era fruta, lácteos, comida, lo que fuera, todo lo que tenía el refrigerador. En la mañana cuando nos levantamos, estaba podrido. Había gusanos, larvas, muchas moscas, olía muy mal. No pudimos decir que era solamente un tipo de comida, la fruta por ejemplo, porque todo estaba así, todo negro, muy asqueroso. De verdad nos costó mucho limpiar ese refrigerador. Y eso fue lo primero. No fue gradual, todo estuvo de golpe mal en esa casa. Nos tocaba, durante la tarde, escuchar voces desde la radio, desde la televisión. Se encendían solas de repente,
La televisión, por ejemplo, era lo que más le comenzamos a temer, la de la sala. Porque estábamos, por ejemplo, cocinando. Teníamos que cocinar ahora las cosas para el día. No teníamos que dejar que se almacenaran porque eso que se descomponían de un día para otro no dejaba de pasar. Y estando cocinando juntos una tarde, escuchamos que dijeron el nombre de mi novia, digámosle Clara. Volteamos a la sala y era la televisión. Estaba encendida en un canal con estática. Fui yo quien la apagó, pero en el radio que teníamos sobre un mueble en la cocina. Desde ahí le volvieron a hablar. Era una voz masculina que decía Clara, igual a la de la televisión. Esa tarde desconectamos todo. Dijimos que quizás había sido una falla, una interferencia. No nos la creímos. Hicimos como que sí y muy apenas comimos. No queríamos tener ya nada conectado. Era muy seguido escuchar en la noche que la televisión se encendía a todo volumen, escuchando pura estática o la radio, cambiándose de una estación a otra, oyendo canciones, voces de locutores, estática, alternando. Era muy horrible. Entonces era ir, de alguna manera, deshaciéndonos de cosas de la casa. La comida ya no podía estar ahí. La radio y la televisión desconectadas el mayor tiempo posible. La puerta de nuestra habitación hasta tuvimos que desarmarla porque fuera de día o de noche. Después de que hiciéramos lo de la televisión y la radio, siempre se azotaba horrible, una y otra vez. Hasta la pared estaba ya dañada. No todo el tiempo pasaba, pero mínimo un día sí y un día no. En verdad, para mí fue increíble que estuviera pasando esto. Por supuesto que sí llevamos 3 sacerdotes en total, de todo el tiempo que estuvimos en esa casa, que era la mía, donde nunca me había pasado nada. Llevamos a conocidas de mi mamá para ir a limpiar, pero nada funcionaba. Todo seguía exactamente igual o peor. Seguía pasando el tiempo en el que mi novia me decía que era mejor separarnos, vivir cada quien en su casa. Y fue cuando me dijo que donde ella vivía sola era completamente igual. Lo que la estuviera persiguiendo se mudó con ella. Y de hecho hasta cerrábamos por la noche o cuando saliéramos de la casa la llave del agua porque ya nos había pasado. Ahora después de quitar la puerta de la habitación, que llegáramos de la calle o despertáramos y la llave de la cocina, el lavabo del baño, la regadera estaban abiertas, tirando mucha agua. Aún así, ¿saben? Yo sentía que eso de alguna forma no pasaba esa barrera de preocuparnos tanto. No sé qué es lo que pensaba en ese entonces para llegar a esa conclusión, pero así lo tomé. Sin embargo, fue hasta que las cosas cambiaron, se intensificaron o comenzaron a mostrarse, diría yo. Pasó en una noche que yo recuerdo estaba dormido junto a Clara. Habíamos tenido 3 días completamente tranquilos, sin un solo sonido extraño, y algo me despertó. Me desperté, pero como nuestra casa era muy oscura, no veía nada, y no me movía porque escuchaba claramente como un animal. Para mí era un animal lo que estaba caminando en la casa, en nuestra habitación, acercándose. Pero por alguna razón yo no me quería mover. Escuchaba cómo esas pezuñas iban haciendo ese sonido al pisar el suelo del cuarto. Y después sentía a Clara agarrándome fuerte de la mano. Me apretaba, pero al mismo tiempo me estaba dando la espalda y la escuchaba haciéndole a lo que fuera que estuviera caminando en la habitación un shh, shh. No sabía si estaba intentando espantarlo o pidiéndole que no hiciera ruido. Esa seña no era para mí, porque sonaba que esa cosa que caminaba en la habitación estaba de su lado, a la altura de la cama donde estaba mi novia. Padre nuestro que estás en el cielo. La escuchaba rezando en voz baja, al mismo tiempo que me apretaba cada vez más fuerte de la mano sin voltear a verme y a esa cosa caminar hacia afuera de la habitación.
Y no sé qué me pasó esa noche. Mi novia no me dijo nada, no me soltó de la mano. Sí dejó de apretarme fuerte y solo me dormí. A la mañana siguiente ella se había ido antes a trabajar. Se fue muy temprano, de hecho, y se me hizo raro que se fuera sin avisarme que entraría más temprano. Pero bueno, ese día el susto de la noche anterior se me fue por completo, se me olvidó. Mi trabajo requiere de estar hablando con muchas personas, recordar algunos detalles de ciertas tiendas, el orden de mi trabajo, cosas que de plano hacen que sí me desconecte de lo que estaba pasando en casa. Hasta que más tarde, al pasar al trabajo por mi novia, hablar un poco del día, llegamos a la casa y los dos, apenas entramos, escuchamos desde el fondo de nuestra habitación a mi novia. Era su voz hablándome, diciendo mi nombre. Humberto. Yo reconocí al instante la voz de mi novia, pero claro, a ella la tenía a mi lado, quien ahora me estaba viendo muy asustada, pidiéndome que saliéramos, pero yo no podía dejar que sea quien fuera que estuviera allá se quedara. A lo mejor y por alguna razón era una persona robando. Por lo que le digo que no, que nos íbamos a quedar y grito, preguntando que quién estaba ahí, que íbamos a llamar a la policía. La carcajada que escuchamos ese día, viniendo de allá, fue suficiente para hacernos salir esa tarde. Fue tan horrible que jamás en la vida se me olvidó. Nos quedamos afuera un buen rato sin escuchar nada, recordando que mi madre me dijo que rezara el Padre Nuestro en voz alta y pues eso hicimos. Entramos rezando y ya no pasó nada más esa noche. Pero esa voz, el haber escuchado algo con la voz de mi novia, y que también, por así decirlo, ella se escuchara, hablándome, fue tan espantoso. Esa noche nos aferramos a que no nos iban a ganar. Nos quedamos en el cuarto, viendo la televisión, la cual muy extrañamente no nos había asustado como la de la sala, pero aún la desconectábamos siempre. Intentábamos dormir, pero no podíamos. Y ahí fue que Clara me dijo: Humberto, yo no sé si sea ella, pero he visto a mi bisabuela. Ha estado viniendo. Y digo que a lo mejor era ella porque se parece mucho a mi abuela. Muchas noches se ha estado asomando desde la puerta. Se ríe de nosotros, Humberto, la veo. Y el otro día tú estabas dormido, pero se metió al cuarto. Sin embargo, ella no tenía cuerpo de persona. No sé de qué era, pero era su cara y tenía patas de caballo. Yo sé que vas a pensar que estoy loca, pero la vi. Se paró al lado de la cama. No es la primera vez que la veo, pero sí fue la primera vez que se nos acercó. Traté de espantarla, todavía pensando que era un tipo de animal o no sé, pero la vi de cerca. Vi a esa cosa de cerca con la cara de mi bisabuela riéndose de mí, pisando con sus patas de caballo y se fue. La vi salir esa noche, yéndose hacia la sala. Cuando me dijo eso, todo el cuerpo se me erizó. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una situación que cada vez se ponía peor. ¿Cómo iba a estar algo así como lo que describió mi novia en la habitación? ¿Cómo es que esas cosas que no se podían ver seguían pasando? ¿Qué hubiera pasado si yo me asomaba esa noche? Yo no sé si tenía algo que ver la sala, lo que me había contado mi novia que les había pasado a sus tíos. Pero de ser así, eso explica cuando mi novia también se había ido temprano. Y yo amanecí en la sala, en el suelo, en 2 ocasiones. Y yo no soy sonámbulo, tengo el sueño muy ligero. Les juro por mi vida que no sabía qué hacer. Cambiarnos de casa no era una opción porque Clara me decía que daría lo mismo, que el problema era ella, no importa dónde fuéramos. El tema de su familia, lo que haya hecho la bisabuela, nos iba a estar persiguiendo. Que lo mejor era separarnos, pero para mí no. Yo la amo desde que la conocí.
pero no sabíamos qué más hacer, no nos íbamos a meter tampoco con alguna bruja que pudiera dificultar aún más la situación, porque eso podía pasar. Les voy a ahorrar todas las demás cosas que nos pasaban durante la semana porque si no, esto se haría muy largo. Nos movían cosas, nos arrojaban cubiertos, eso nunca paró. Veíamos claramente cómo las sillas del comedor se desplazaban solas enfrente de nosotros. El tema de las llaves del agua, la comida que no duraba, los insectos, cucarachas y moscas en toda la casa. Salían de todas partes por más que fumigáramos. Hasta la noche en que tuve una pesadilla de que había no sé qué era, pero era alguien encorvado, pequeño, encima de mí en la cama. Era un sueño, estaba seguro que estaba sentada esa cosa en mi pecho y no me dejaba moverme. Que le hablaba a mi novia, intentaba moverme y bueno, yo creí que era una pesadilla hasta que cuando se lo platiqué a la mañana siguiente a Clara, ella me contó que esa misma noche le dio la parálisis del sueño. Despertó, no se podía mover y vio que encima de mí, ya estando despierta, estaba eso que ella decía que era su bisabuela, como rascándome la frente, haciéndome algo. Pero que ella no se podía mover. No pudo hacer nada hasta que esa cosa vio que mi novia la estaba viendo y de un salto salió por la ventana. Y ahí se pudo mover, pero no me despertó. Solo se aseguró de que estuviera bien y que no sabe cómo cayó dormida. Entre tantas cosas que pasaron, creo que nunca noté los cambios de horarios de mi novia. Esas veces en que ella salía más temprano y me di cuenta hasta que tuvo sentido. Porque una tarde me llamaron del hospital. Era Clara. Estaba embarazada, pero lo perdió. De una forma en que estuvo en riesgo ella también de partir de este mundo. Ella estaba muy mal, yo también. Recién me había enterado de que esperábamos un hijo y yo creí que ella quería darme una sorpresa con eso, pero en el hospital. Me contó que ella solo tenía 2 primos, mayores que ella, pero que nadie de su familia pudo volver a tener hijos, porque los perdían, no nacían. Y esto comenzó después de que su bisabuela desapareciera, y que sus papás también le habían dicho que se cuidara, que si no descubrían qué hacer con eso, tampoco iba a poder concebir. Ella sí se lo esperaba. Quería ocultármelo porque temía que pasara lo que a fin de cuentas sí pasó. Era verdad. Ella era la más joven de su familia. Ya nadie más iba a poder nacer por lo que sea que haya hecho su bisabuela, que nunca supieron qué. Cuando pasó lo de nuestro bebé, algo se rompió. Siguieron pasando muchas cosas en la casa. Seguía escuchando voces, la voz de mi esposa cuando no estaba, o llegábamos juntos y la escuchábamos. Pero ya no nos espantaba como antes. No es que nos diera igual o que nos acostumbráramos, es que nos resignamos. Esto nos está consumiendo. Ella me pide que por favor nos separemos. Me sigue amando, yo también a ella, pero en verdad nos estamos desgastando mucho por esto. Y ahora no me opongo a la idea de separarnos. Sin embargo, no lo sé. Debemos pensarlo mucho porque, aunque no esté con ella, ya me pasan cosas a mí a solas. Mi relato no tiene final, aún creo. Solo les cuento esto porque me gustaría encontrar algún tipo de consuelo. Saber si alguien aquí en tu canal, Alan, sabe qué podemos hacer. Ya hicimos de todo, pero no nos quitamos a su bisabuela de encima. Porque sí, yo también ya la vi en la casa. Espero que si vuelvo a escribirles, sea para algo bueno. Que no siga avanzando esto que nos va mermando cada vez más. Y claro, estoy al pendiente de cualquier cosa que pueda servir. A este punto aceptamos de todo. Este relato, como usted lo escuchó, lo compartimos a modo de saber si alguien en la audiencia sabe de algo, qué hacer, qué pasa cuando las oraciones
las mismas. El que un sacerdote vaya a bendecir una casa, todo eso, no funciona. Las limpias, romper hechizos, ¿qué sigue? Coméntenos y estaremos al pendiente de cualquier comentario y actualización de este caso. Y claro, el caso de la mina también lo tendremos pronto por acá. Si no lo ha escuchado, dése una vuelta, se lo dejo en el primer comentario. Gracias por escuchar. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.